El cuarto capítulo de la primera carta a los Corintios, Corintios capítulo 4 versículo 3, dice: En cuanto a mí, muy poco es que yo sea juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Este versículo nos introduce a una reflexión profunda sobre el juicio y la evaluación tanto de uno mismo como de los demás. Pablo, al escribir a la iglesia en Corinto, está abordando la problemática de los juicios que se estaban haciendo entre los miembros de la iglesia, así como las críticas que él mismo estaba recibiendo como líder. Esta situación era parte de la división que caracterizaba a la comunidad de creyentes. La afirmación, muy poco es que yo sea juzgado por vosotros, resalta la idea de que las opiniones de los hombres, incluso las de los creyentes, no son el estándar definitivo para evaluar el carácter o el ministerio de una persona. Pablo reconoce que, aunque las críticas pueden ser dolorosas y desalentadoras, no deben ser el principal factor que determine su valor o su identidad. Esta declaración es un acto de liberación, ya que implica que su valor no está atado a la aprobación humana. El hecho de que Pablo mencione, o por tribunal humano, también enfatiza que hay una realidad mayor que trasciende los juicios humanos. Los tribunales humanos pueden ser limitados y subjetivos basados en percepciones, prejuicios y circunstancias temporales. Al decir que no se deja influir por estos juicios, Pablo está indicando que su enfoque está en un juicio más alto, el de Dios. La siguiente parte del versículo, ni aun yo me juzgo a mí mismo, añade otra dimensión a esta reflexión. Aquí, Pablo reconoce la complejidad de la autoevaluación. Es fácil caer en la trampa de ser demasiado crítico con uno mismo o, por el contrario, de ser indulgente. La autoevaluación puede ser engañosa, ya que a menudo no somos objetivos con nuestras propias acciones y motivaciones. Pablo nos enseña que, aunque es importante reflexionar sobre nuestras vidas, no debemos permitir que nuestra autoevaluación se convierta en una fuente de condenación o de orgullo. Este versículo nos invita a considerar cómo lidiamos con las críticas y el juicio en nuestras propias vidas. En un mundo donde la opinión pública puede tener un impacto significativo en nuestra autoestima y en nuestras decisiones, es crucial recordar que nuestra identidad está cimentada en Cristo y no en lo que otros piensen de nosotros. Cuando enfrentamos críticas, es esencial preguntarnos, ¿estamos buscando la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? La idea de que, muy poco es que yo sea juzgado, nos libera de la presión de complacer a los demás y nos permite enfocarnos en vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Esto no significa que debemos ignorar las críticas constructivas o el consejo de otros, sino que debemos filtrar esas opiniones a través de la verdad de la palabra de Dios. Si lo que se dice de nosotros no se alinea con nuestra identidad en Cristo y con su verdad, entonces no debemos permitir que nos afecte de manera negativa. Además, el reconocimiento de que, ni aun yo me juzgo a mí mismo, nos lleva a depender de la gracia de Dios. Al entender que somos imperfectos y que necesitamos su dirección y su luz para ver nuestra vida con claridad, podemos acercarnos a Dios con humildad y buscar su guía en nuestra autoevaluación. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas esenciales que nos ayudan a discernir la verdad sobre nosotros mismos y a alinear nuestras vidas con su voluntad. Este versículo también puede ser un recordatorio para nosotros acerca de cómo juzgamos a los demás. Así como Pablo se libera de la presión del juicio humano, también debemos ser cautelosos al emitir juicios sobre los demás. Cada persona está en su propio camino de crecimiento y transformación, y solo Dios conoce el corazón y las motivaciones de cada individuo. En lugar de juzgar, estamos llamados a ser compasivos, a edificar y a animar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Finalmente, este versículo nos lleva a la seguridad de que, al final, es Dios quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas. En un mundo que constantemente nos evalúa, podemos encontrar consuelo en saber que nuestro valor y nuestra identidad están asegurados en la obra redentora de Cristo. Él es el juez justo, y su evaluación es la que realmente cuenta. En resumen, Corintios capítulo 4 versículo 3 nos enseña sobre la naturaleza del juicio y la evaluación en la vida del creyente. Pablo nos recuerda que las opiniones de los hombres no deben definirnos ni desanimarnos y que nuestra identidad está firmemente arraigada en Cristo. Este versículo nos invita a vivir con libertad, a depender de la gracia de Dios en nuestra autoevaluación y a ser compasivos en nuestro trato con los demás. Al hacerlo, podemos experimentar la paz y la seguridad que provienen de saber que nuestro valor es determinado por Dios y no por las circunstancias o las opiniones humanas.